Días para todos los que están conectados, bienvenidos a esta clase, creo que ya es la séptima clase que tiene que ver con este estudio que estamos haciendo de teología sistemática aquí en Luis Berkhoff. Esta clase la vamos a dividir en dos partes, ¿sí? Porque es una clase que tiene bastante contenido. Entonces, como para no cargarlos como tal, vamos a dividirlo en dos partes para que sea más provechoso para nosotros. Así que estaré enseñando yo hoy y en 15 días nuevamente estaré enseñando yo hoy la segunda parte de esta clase. La última clase que tuvimos con el pastor Román, se estuvo hablando o se habló de los atributos incomunicables, los atributos, lo que se conoce como los atributos incomunicables. Y en esta clase la idea es que hablemos de lo que se conoce como los atributos comunicables, los atributos comunicables. Berkhoff está haciendo como digamos, como una sistematización de los atributos, como para tratando de encontrar como cierta unidad en ellos y o sea, trata de agrupar los atributos de cierta manera para la presentación, pero como ya hemos dicho anteriormente, los atributos en Dios todos son uno, aunque no confundible, sí distinguible, pero son uno con su ser porque Él es un ser simple, ¿sí? Entonces, pero para el estudio de nosotros, pues debemos como que tomarlos por separado para estudiarlos cada uno. Y Berkhoff trata de hacer como una agrupación de ellos para que sea más comprensible para nosotros. Entonces, hablando de los atributos comunicables específicamente, él trata de hablar de un atributo como, primero habla como de los atributos que tienen que ver, entre comillas, con el ser de Dios, y es entre comillas este ser porque todos los atributos tienen que ver con el ser de Dios, pero con esto quiere hablar, apuntar al hecho de que estos atributos tienen que ver como con su naturaleza, por ejemplo, naturaleza de ser, como por ejemplo la personalidad o la espiritualidad, ¿sí? Su personalidad y su espiritualidad. Y luego habla de un tipo de atributos que son los atributos intelectuales, le llama él, que son los atributos del conocimiento, los atributos de la sabiduría, los atributos de la veracidad, ¿sí? Luego va a hablar de unos atributos que se conocen como los atributos morales, pero eso será en la próxima clase, y ahí habla un poco de la santidad, la justicia, la bondad, el amor, etcétera. Y luego habla una cuarta categoría sobre los atributos de soberanía. Entonces aquí habla de la soberanía, de la voluntad, de la providencia, etcétera. Entonces, como que estos son simplemente una clasificación para poder agruparlos, pero por supuesto ya hemos visto en otras clases lo arbitrario, entre comillas, que puede ser esta labor, ¿no? Pero entonces en esta primera parte de la clase vamos a hablar de esos atributos que tienen que ver con la personalidad y la espiritualidad de Dios y los atributos intelectuales, ¿sí? Y para la próxima clase vamos a hablar de los atributos morales, lo que se conocen como atributos morales, y los atributos de soberanía. Entonces, primero hablemos de la personalidad. Bueno, en los atributos discutidos en el capítulo anterior, lo que estaba enseñando el pastor Luis Román hace 15 días, ahí se señaló la importancia del ser absoluto de Dios. Dios es un ser absoluto, ¿sí? Pero ahora tenemos que considerar esa idea del ser absoluto con la personalidad, con la naturaleza personal de Dios. Es decir, cómo un ser puede ser absoluto y a la vez ser personal, ¿sí? ¿Cómo puede ser absoluto y a la vez ser personal? Resulta que la personalidad hace parte de los atributos comunicables, y en los atributos comunicables, Dios sobresale como un ser moral, como un ser consciente, como un ser inteligente, como un ser libre. Y si una persona es moral, consciente, inteligente, libre, entonces es una persona, ¿sí? Y cuando hablamos de persona, no está, o sea, frecuentemente cuando nosotros solemos usar el término persona, solemos referirnos a humano, o sea, solemos referirnos, tenemos la idea de que una persona es un humano, y está bien, porque un humano es una persona. Pero cuando se usa la palabra personalidad, se busca resaltar el hecho de la individualidad o el hecho de la conciencia, de la inteligencia, de la libertad. Un ser personal actúa como una persona, ¿sí?
Entonces, Dios es un ser personal en el más alto sentido de la palabra. Pero durante mucho tiempo, este asunto ha cautivado la atención de los filósofos y todavía de hecho es un asunto de debate porque se trata de reconciliar o si es posible reconciliar la idea de una existencia personal, si esta idea es consciente con la idea de un ser absoluto. Entonces muchos filósofos a lo largo de la historia han concluido que un ser absoluto no puede ser un ser personal y un ser personal no puede ser un ser absoluto. Creen que es una contradicción ser absoluto y ser personal, ¿sí? Bueno, la respuesta a esta pregunta de si es posible reconciliar la idea de una existencia personal, si es consistente con la idea de una existencia absoluta, la respuesta a esta pregunta depende en gran medida del significado que atribuimos o atribuyamos a la palabra absoluto. Y este vocablo de absoluto ha sido usado en la filosofía por lo menos de tres maneras, con tres significados diferentes, que pueden denominarse de la siguiente manera, como el significado agnóstico de la palabra absoluto, el significado lógico de la palabra absoluto y el significado causal de la palabra absoluto. Entonces tenemos tres formas como frecuentemente se ha usado o se ha significado, se ha dado una definición al término absoluto: el agnóstico, el lógico y el causal. El agnóstico, o para el agnóstico, el absoluto carece de relaciones. Nada puede saberse de él, porque las cosas solo se conocen mediante sus relaciones, y como el absoluto no tiene relaciones, no se puede conocer, ¿sí? Si del absoluto nada se puede saber, entonces tampoco podemos atribuirle personalidad. Todavía más, puesto que la personalidad es inconcebible sin relaciones, entonces no puede ser identificado como un absoluto que en su verdadera esencia no tiene relaciones. Entonces, para el agnóstico, algo que es absoluto es algo que no puede relacionarse, carece de relaciones. Y nosotros solamente podemos conocer aquello que se puede relacionar, ¿sí? Así que si Dios no, es un absoluto, por supuesto, está ahí, pero no se relaciona y nosotros solamente podemos conocer aquello que se puede relacionar, entonces no podemos relacionarnos con Dios y nada podemos saber de Dios. Entonces estamos en la ignorancia absoluta. Si hay un ser que es un absoluto, pero no tiene comunicación con nosotros, no podemos saber nada de él. Y bueno, los deístas, por ejemplo, suelen tener este concepto de Dios o este concepto del absoluto. Los deístas, como hemos dicho ya en otras clases, ven a Dios como un relojero, como algo que creó las cosas, pero se desentendió del mundo como tal y no hay comunicación con él. Entonces, aunque no es exactamente lo mismo, no es equiparable, sí podemos relacionar este absoluto que no es personal y que no tiene contacto con nosotros. Por ejemplo, en la filosofía de Aristóteles, nosotros podemos encontrar un absoluto similar a este del que estamos hablando. Para Aristóteles, todas las cosas están en movimiento. Y si todas las cosas están en movimiento, entonces algo tuvo que poner todo en movimiento, ¿sí? Hay una relación, él ve que hay una relación de causa y efecto en el mundo, todos los efectos tienen una causa, ¿sí? Y por tanto, el universo en última debe tener una causa, el universo en última debe tener un primer motor, le llama él. El Dios de Aristóteles no es el Dios del cristianismo, aunque luego Tomás de Aquino haya tratado de hacer una síntesis entre el aristotelismo y el cristianismo. Pero el Dios de Aristóteles se conoce como un primer motor inmóvil, ¿sí? Porque todo se mueve menos él está inmóvil. O sea, él es un principio inmóvil y todo lo demás se está moviendo y él es la causa de todo, pero él no es causado por nada, ¿sí? Y nosotros podríamos decir, bueno, este es nuestro Dios, porque nuestro Dios es inmóvil, o sea, no cambia, está en el principio y es la causa de todas las cosas. Pero para Aristóteles, este primer motor no sabe nada de nosotros, o sea, no sabe que existimos y no podemos tener contacto con él. Este primer motor es un ser, si se puede llamar ser, inconsciente, es decir, no tiene personalidad, no tiene conciencia, es un absoluto que no se comunica, que no se relaciona, ¿sí? Es un concepto similar a este que están proponiendo los agnósticos. Así que de un ser así nada podemos saber, ¿sí? Y no, porque no se puede relacionar con nosotros. Tal vez podríamos hablar de él en sentido negativo, diciendo lo que él no es.
Y en el sentido negativo, sabiendo lo que Él no es, podríamos apuntar al hecho de lo que es, pero no hay una posibilidad de comunicación de Él hacia nosotros, así que desde este punto de vista no hay una revelación, no puede existir una revelación como tal para llegar a Dios. Así que todo lo que se pueda llamar revelación no es sino imaginaciones de los hombres. Entonces, este es el primer concepto de lo absoluto, el concepto agnóstico que está tratando Berkov. El segundo concepto de lo absoluto es el concepto de lo lógico. Lo individual está subordinado a lo universal. Y el más elevado universal es la última realidad. En el absoluto de lo lógico, hay cosas individuales, todo es individual, sí, pero todo lo individual está relacionado a un universal, a algo que unifica toda la realidad. Este es el universal que unifica a todos los individuales. Todas las cosas son particulares, pero hay un universal que lo unifica todo. Sí, y nosotros creemos que este universal que lo unifica todo es Dios y su plan. O sea, Dios y su plan es el absoluto universal que unifica a todos los particulares, el creador de todas las cosas. Sin embargo, en la filosofía han surgido algunas posiciones de este absoluto, como por ejemplo Spinoza, Baruch Spinoza, un filósofo bastante conocido. Él decía que lo absoluto era una sustancia. Y con sustancia él le estaba apuntando al hecho de que, una sustancia no es un ser personal, ya no es una conciencia, no es un ser como tal, no es una persona inteligente, consciente, sino que es algo que existe, es un Dios que existe realmente, pero es una sustancia que sostiene todas las cosas. Entonces, para Spinoza, todos los particulares, todas las cosas manifiestan la sustancia de Dios. Entonces Dios se expresa a través de las cosas, pero a través de los particulares, pero los particulares en sí no nos pueden decir nada sobre Dios, pero sí Él se expresa a través de todo. Y este concepto de Spinoza se puede relacionar con lo que nosotros llamamos panteísmo, para que se pueda comprender mejor. El panteísmo es la idea de que todo es Dios. O sea, Dios y la creación es uno. Entonces todas las cosas son Dios. Todas las cosas tienen una sustancia divina, porque la sustancia divina se está expresando en todos los particulares. Pero nuevamente este concepto de Dios o este concepto absoluto no es un ser personal, no es un ser consciente, no es un ser inteligente. Es como, no sé si ustedes han visto, hoy está muy de moda en las redes sociales en las personas cuando quieren agradecer. Hoy día, si ustedes ven en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en X, en todo, las personas no agradecen a Dios, no dicen como que, bueno, claro que hay gente que agradece a Dios, pero muchas personas suelen usar esta expresión, gracias al universo. No sé si han escuchado esa frase o leído esa frase. Ay, gracias al universo, gracias a las estrellas que conspiran a mi favor. O es como la idea de yo siempre que leo esas ideas o las escucho, o sea, inmediatamente sale como un ímpetu en mí para contestar y preguntarle, pero el universo no es un ser consciente. O sea, cuando tú dices gracias al universo, o sea, el universo no es un ser consciente, no es un ser personal, no es un ser inteligente, o sea, el universo no sabe que existe en caso tal, o sea, estás dándole la gracia a algo que es como darle la gracia a la pared, gracias pared, o sea, la pared no puede comunicarse conmigo, no sé, o sea, no me escucha, si me hago entender. Entonces, cuando las personas dicen como gracias universo, es una forma, han cambiado el vocabulario divino de gracias Dios por gracias universo y inconscientemente han sido influenciados por el panteísmo, ¿sí? Por el panteísmo donde todo es Dios y un ser, la madre naturaleza que no es consciente, no tiene personalidad, un ser así está gobernando la realidad, pero gobernando entre comillas porque él no es consciente de que gobierna, ¿sí? O sea, es como algo impersonal como tal en última, pero este concepto es bastante atractivo, sobre todo para los pecadores como nosotros, porque, o sea, tener a un Dios consciente que conoce nuestros pecados, que sabe cuando estamos haciendo mal, es
es algo que puede causar temor, ¿sí? Cuando estoy en el pecado sabiendo que hay un ser que sabe que lo estoy haciendo y que está consciente de eso y que además posee justicia y posee santidad, etcétera, él es santidad o es justicia, o sea, es algo que puede causar temor, pero un ser que es inconsciente, que está ahí, pero que no sabe nada de mí, que o sea, no se puede comunicar, no es una persona como tal, entonces es un Dios atractivo porque hay una deidad que hace que todo funcione, aunque no sepa nada de nosotros y no se pueda comunicar, no se pueda relacionar, porque no es una persona como tal, sino más que todo como una sustancia. Y bueno, ese es el Dios de Spinoza. Aunque algunos cristianos a veces suelen usar los argumentos de Spinoza, como también suelen usar los argumentos de Aristóteles para probar a Dios, en realidad ni Spinoza ni Aristóteles creían en nuestro Dios, sino en un ser impersonal. Y nuestro Dios es un ser personal, porque es un Dios absoluto, pero es un Dios personal. Y otro concepto del que habla Berkhoff, es el concepto de Hegel. Hegel también tenía un absoluto, él hablaba de un espíritu, el espíritu absoluto. Para Hegel, incluso el absoluto es aún más abstracto que para Spinoza, porque para Hegel el absoluto es como, o sea, todos nosotros participamos del absoluto en el sentido de que todos nosotros nos estamos desarrollando a una conciencia absoluta. Sí, entonces el absoluto es como esa conciencia del conocimiento, y todos nosotros nos vamos desarrollando en ese espíritu y es dinámico. A diferencia del absoluto de Spinoza, el absoluto de Spinoza es una sustancia que está en todo el mundo, pero es una sustancia inmóvil, como en Platón, o sea, está fija, ¿sí? Una sustancia fija que es incambiable, es inmutable. Mientras que en Hegel, este espíritu, que es similar a la idea de Spinoza, este espíritu es dinámico, o sea, se está desarrollando en la historia y todos estamos participando de este espíritu a medida que vamos teniendo conciencia. Hegel veía la historia como la lucha de la tesis con la antítesis y la síntesis. Es decir, para Hegel todos tenemos una tesis es una propuesta. Y la historia de la filosofía es esto: tesis, antítesis y síntesis. Entonces, alguien hace una propuesta y luego aparece una antítesis, es decir, alguien contradice esa propuesta, y de esta tesis y de esta antítesis sale una síntesis, ¿sí? Y de esta síntesis se convierte ahora en una nueva tesis, y esta nueva tesis va a recibir una antítesis, y después de esta tesis y esta antítesis surge otra síntesis, y así en todo el tiempo se va desarrollando el conocimiento a través del tesis, antítesis, síntesis, y en ese sentido todos estamos participando de este espíritu absoluto, ¿sí? Espíritu absoluto del conocimiento. Entonces, a diferencia de Spinoza, el Dios de Spinoza es un ser inmóvil, ¿sí? Una sustancia inmóvil, quieta, detenida, inmutable, mientras que en Spinoza, el espíritu de Spinoza es dinámico, se va desarrollando en el tiempo. Pero el punto es que hasta aquí podemos ver que estos absolutos no son personales, no son conscientes, ¿sí? No tienen voluntad, no son libres, ¿ya? Así que asignarle personalidad a estos seres, para ellos, sería limitarlo a modos de ser y destruir su carácter absoluto como tal. Y el tercer concepto del absoluto es el concepto causal. Y ese es el concepto que se desarrolla, que se relaciona con lo que nosotros creemos. El concepto de causal del absoluto presenta como el último fundamento de todas las cosas. El último fundamento de todas las cosas. Él de nadie depende, está fuera de sí mismo, pero hace que todas las cosas dependan de él. Es decir, este absoluto es el fundamento de todo lo que existe, pero él no depende de nadie, pero todos dependen de él, ¿sí? Todavía más, él no está necesariamente relacionado con nosotros, ni completamente relacionado, pero puede entrar en diversas relaciones con sus criaturas finitas. Es decir, él no necesita relacionarse con nosotros, ni relacionarse completamente ni parcialmente, no lo necesita. Pero él entra en diversas relaciones con criaturas finitas. Y si entra en relaciones con las criaturas finitas, entonces significa que él se puede relacionar, ¿sí? Él es un ser, como tal, si se puede relacionar, es un ser. Entonces, semejante concepción del absoluto no es inconsistente con la idea de la personalidad, ¿sí? Todavía más, deberíamos conservar en la mente que en su argumentación los filósofos operaban siempre con la idea de personalidad
tal como ésta se encuentra en el hombre, y perdieron de vista el hecho de que en Dios la personalidad debe ser algo infinitamente más perfecto. Y lo que está diciendo Berkov con esto es que Spinoza, Aristóteles, Hegel, etcétera, ellos, bueno, no tanto Aristóteles, sino más Spinoza y Hegel, ellos veían la personalidad como un concepto solamente netamente humano, como un concepto pecaminoso. La personalidad en sí, aunque ellos no tienen el concepto de pecado, más bien imperfecto, digamos, estas cosas a veces son un poco abstractas para explicarlas, pero porque hay que ser bastante preciso en los términos que se usan, pero Spinoza o Hegel y los filósofos como tal ven la personalidad como algo imperfecto, ¿sí? Por tanto, si hay un absoluto, no puede tener personalidad como tal porque se relaciona la personalidad con la imperfección humana, ¿sí? Pero ellos pierden de vista el hecho de que en Dios la personalidad no es imperfecta como puede ocurrir en nosotros, sino que están en más alto grado, o sea, es la perfección absoluta en Él. Entonces, si tenemos en cuenta que la personalidad de Dios es perfecta en Él, entonces el absoluto y la personalidad no es algo que se deba contradecir o que deban estar en contraposición, ¿sí? Entonces, en Dios la personalidad debe ser algo infinitamente más perfecto, ¿sí? No como en nosotros. De hecho, la personalidad perfecta se encuentra en Dios solamente. Y la que nosotros vemos en el hombre, dice Berkov, es nada más que una copia finita del original. Dios es la personalidad absoluta, la personalidad perfecta, y nosotros no somos otra cosa sino una copia finita porque somos hechos a imagen de Dios, y como hechos a imagen de Dios somos una criatura que refleja a Dios, por tanto reflejamos la personalidad divina, pero de una manera finita. Y después del pecado, de una manera imperfecta. ¿Sí? Entonces nuestra personalidad es finita en primer lugar y la de Dios es eterna, infinita, y ahora nuestra personalidad después del pecado es una personalidad no solamente finita sino también imperfecta a causa del pecado. Y todavía más, dice Berkov, en Dios hay una triple personalidad de la cual no se encuentra analogía alguna en los seres humanos, porque Dios es un ser en tres personas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es aquí donde el lenguaje humano es insuficiente para englobar esta idea, porque en la divinidad cuando hablamos de la Trinidad, solemos decir lo siguiente: Dios es una sustancia en tres personas. Este es el lenguaje ortodoxo. Dios es una sustancia en tres personas. Entonces podemos decir que el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Es decir, nuestro Dios es un ser trino. Tres personas como tal, pero no son tres dioses, sino tres personas dentro de la misma divinidad, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con personas queremos decir que son, o sea, que se pueden distinguir, que no son uno solo. O sea, no es como que en un momento es Padre, en otro momento es Hijo y en otro momento es Espíritu Santo, sino que son tres personas individuales que conforman la divinidad como tal, y con el término personal los distinguimos. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. ¿Sí? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de Dios en su unidad, no estamos hablando de un eso. Es decir, no nos referimos a Él como algo, sino que nos referimos a Dios como un ser personal. Y cuando oramos Señor, oramos al Dios trino, pero de forma personal. Entonces, la palabra persona, aunque se aplica a las individualidades en la divinidad, también se aplica a la unidad de la divinidad. Y aquí es cuando viene la limitante del lenguaje humano para hablar de la divinidad. Y bueno, ya hemos explicado por qué es tan limitante. Berkov va a dar varias pruebas de la naturaleza, varias pruebas naturales, muy semejantes a las que ya se ha citado en favor de la existencia de Dios, que pueden hablar de la personalidad de Dios, como por ejemplo la personalidad humana. Primera prueba: la personalidad humana, para poder explicarse, exige un Dios personal, ¿sí? El hombre no existe por sí mismo ni es eterno, sino que es un ser finito con principio y fin, y la causa reconocida del ser humano debe ser suficiente para explicar satisfactoriamente los efectos. Es decir, tenemos unos efectos. ¿Cuáles son los efectos? El hombre es personal, nosotros somos personales, y la causa de esta personalidad debe ser lo suficientemente satisfactoria para explicar este efecto, ¿sí? La personalidad debe tener una causa lo suficientemente satisfactoria para explicar por qué hay una personalidad. Y puesto que el hombre es un sujeto personal, el poder que lo formó debe también ser personal. Es decir, la impersonalidad no puede ser la causa de lo personal.
Entonces, si nosotros somos seres personales, la causa de nuestra personalidad debe ser un ser personal. ¿Sí? La causa, o sea, nuestra conciencia no puede ser producto de la inconsciencia. La causa de nuestra conciencia debe ser una conciencia absoluta. Nuestra lógica no puede ser producto de lo ilógico. La causa de nuestra lógica debe ser una lógica absoluta, ¿sí? Entonces, la personalidad humana, nuevamente, para poder explicarse, exige un Dios personal. Y esta es una prueba natural que está presentando a Berkov. Y luego, en segundo lugar, habla que la creación en general da testimonio de la personalidad de Dios, porque en toda su estructura y constitución revela los más claros trazos de una inteligencia finita, de las emociones más profundas, sublimes y tiernas, y de una voluntad que tiene que ser todopoderosa. Entonces, aquí Berkov está básicamente apuntando tal vez al argumento que se conoce como el argumento teleológico, el argumento del diseño, y es que todas las cosas revelan a un diseño como tal, un arquitecto. Y las cosas, o sea, se puede percibir una inteligencia en la arquitectura del mundo, entonces este ser que creó todo tiene que ser un ser consciente de lo que estaba haciendo, es decir, es un arquitecto como tal, y un arquitecto como tal es un ser personal, es decir, es un ser dotado de inteligencia, de voluntad, es una persona. Y en tercer lugar, Berkov habla de la naturaleza moral y religiosa del hombre, y esta naturaleza moral y religiosa del hombre también señala la personalidad de Dios, ¿sí? Porque el hombre está dotado de moralidad, está dotado de la naturaleza moral, el hombre tiene impreso el sentido de la obligación hacia lo que es justo, y esto necesariamente implica la necesidad de un ser supremo legislador que ha puesto eso en él. Sí, además, la naturaleza religiosa constantemente en el hombre le impele a buscar la comunión personal con un ser superior. Y todos los elementos y actividades de la religión demandan un Dios personal como su objeto y finalidad. Entonces, la moralidad humana, el sentido de lo justo que hay en nosotros, que nos lleva a buscar una divinidad, una justicia, señala el hecho de que hay un ser personal, la inteligencia en el mundo, el diseño en el mundo señala el hecho de que hay un ser personal, y la personalidad humana señala el hecho de que la causa nuestra debe ser una personalidad absoluta también. Pero cuando Berkov termina de decir esta prueba, dice lo siguiente: pero en tanto que todas estas consideraciones son verdaderas, y estamos seguros que esto es verdad, Dios es la causa de todo, y Dios es el diseñador del mundo, y Dios es la causa de nuestra moralidad, eso no se puede negar. Sin embargo, esto tiene algún valor como testimonio, ¿sí? Pero no son en forma alguna las pruebas sobre las que se apoya la teología, sobre la que apoya su teología, a su doctrina de la personalidad de Dios. Entonces, lo que Berkov dice, esto testifica de Dios, pero no puede ser la prueba como tal de la personalidad de Dios, porque la teología se remite para pruebas a la revelación del mismo Dios en la Escritura, lo que Dios en la Escritura dice. Y esto tiene mucho sentido, porque muchos filósofos van a negar lo que se ha dicho anteriormente, las pruebas que se ha dicho anteriormente. Por ejemplo, para muchos, lo que nosotros consideramos un diseño es simplemente una proyección de nuestro cerebro que trata de darle orden a las cosas. O sea, siempre van a surgir argumentos y contraargumentos sobre las pruebas que se están presentando. Pero estas pruebas son, digamos, testimonios de que lo que nosotros creemos es cierto. Pero la prueba absoluta está realmente en las Escrituras, en el Dios que se revela en las Escrituras. El término persona no se aplica a Dios en la Biblia. La palabra persona como tal, ustedes no la van a encontrar en la Biblia, pero hay palabras como el hebreo panín y el griego prosopón que casi expresan la misma idea. Pero al mismo tiempo, aunque la palabra persona como tal no aparece en las Escrituras para referirse a Dios, las Escrituras testifican respecto a la personalidad de Dios en más de un modo. Por ejemplo, la presencia de Dios se describe o como está descrita por los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento, es claramente una presencia personal. Un Dios que se comunica, un Dios que dice, que da sueños, que da visiones, que se comunica directamente con la persona. Los profetas dicen, así dice Jehová, es decir, Él da órdenes, él se manifiesta en una zarza y habla, Él está en una nube protegiendo, es decir, a Dios se nos presenta como un ser consciente, como un ser que tiene personalidad y con el cual podemos tener comunión. De hecho, se nos manda a orarle.
y no pudiéramos orarle si Él no pudiera escucharnos, ¿sí? Es decir, el hecho de que podamos orar significa que Él nos puede escuchar y por tanto Él puede, digamos, cumplir lo que estamos pidiéndole. Por tanto, estamos conscientes, o sea, que en las Escrituras se nos está revelando un ser personal, ¿sí? Y de hecho Jesucristo mismo se encarna luego diciendo que el que lo ha visto a Él ha visto al Padre, y por tanto esto señala el hecho de que Dios es un Dios personal, absolutamente personal, porque se encarnó, se ha encarnado en el Hijo como tal, y el Hijo es un ser personal, y nos dice que Él nos interpreta al Padre, y Él dice que Él hace la voluntad del Padre. Si el Padre tiene una voluntad, entonces el Padre es un ser personal también. Y si el Espíritu Santo luego dice, enviará al Consolador, que les consolará, que les revelará todas las cosas, que les dirá todas las cosas, que estará con ustedes, entonces es un ser personal también. Es decir, estamos hablando que nuestro Dios trino es un ser absolutamente personal, ¿sí? Por otra parte, otro atributo es la espiritualidad de Dios. La Biblia no nos proporciona una definición de Dios. La aproximación más cercana a la Biblia no nos proporciona una definición de Dios, pero la aproximación más cercana a eso se encuentra en las palabras de Cristo a la mujer samaritana. Cristo le dice en Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu. Y los que la adoran, es necesario que la adoren en espíritu y en verdad, no dice Él. Pero dice, Dios es espíritu. Así que por medio de la enseñanza de la espiritualidad de Dios, la teología insiste en el hecho de que Dios tiene un ser real, enteramente original y distinto del mundo, y que este ser verdadero, real, es inmaterial, es invisible y sin composición o extensión. Así que aunque es un ser absoluto y es un ser personal, al mismo tiempo es un ser espiritual. Y por tanto no está compuesto, aunque es real, no está compuesto por materia, es inmaterial, es invisible, no hay composición o extensión en él. Puesto que ese espíritu es el más absoluto y en el más puro sentido de la palabra, no hay en él composición de parte. ¿Sí? Puesto que es espíritu en el más absoluto y en el más puro sentido de la palabra, no hay en él composición de parte. Ciertamente la Biblia habla de las manos, por supuesto, habla de los pies, habla de los ojos, de los oídos, de la boca, de la nariz de Dios, pero al hacerlo de esta manera se están usando lo que se conocen como antropomorfismo, que ya hemos hablado de esta palabra anteriormente, que es como Dios revelándose en figuras humanas, ¿sí? Y todo esto es figurativamente, puesto que Él trasciende nuestro conocimiento humano. Y para que nosotros podamos comprender algo sobre Dios, Dios se revela a nosotros en lo que nos es familiar. Entonces la Biblia nos dice que Dios tiene ojos, que tiene pies, o que tiene oídos y tal, pero no significa que Él sea un ser material como nosotros que posea esto. Pero a través de esa figura nos está diciendo, por ejemplo, si tiene ojo, que todo lo ve, si tiene oído, que nos escucha, si tiene boca, que nos habla, ¿sí? Que se comunica con nosotros. Entonces solamente podemos hablar de Él en forma, como decía Calvino, tartamudeamos, es decir, en tartamudos, al estilo de los hombres, como dice Berkhoff. Otros pasajes de las Escrituras que nos hablan de esta espiritualidad de Dios, de que Dios es espíritu, es 1 Timoteo 1:17, que nos dice que Él es el Rey eterno, inmortal, invisible. O 1 Timoteo 6:15, que dice lo siguiente, que Él es Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Y Berkhoff también habla de los atributos intelectuales, como ya dije en la introducción de esta clase, y con estos atributos intelectuales habla primero del conocimiento de Dios. El conocimiento que Dios tiene puede definirse como aquella perfección divina por medio de la cual Él, de una manera completamente única, se conoce a sí mismo y conoce todas las cosas, tanto las que pueden ocurrir como las que ocurren, es decir, las posibles y las actuales, en un acto sencillísimo y eterno. La Biblia testifica abundantemente del conocimiento de Dios en muchos pasajes bíblicos. 1 Samuel 2:3, Job 12:13, Salmo 94:9, Salmo 147:4, Isaías 29:15, Isaías 40:27 y 28. Entonces, Dios
tiene conocimiento, pero este conocimiento es completamente único, completamente distinto al nuestro, aunque el nuestro es analógico al de él, es decir, el nuestro está subyugado a él, subordinado al de él, pero el de él es pleno, completo, se conoce a sí mismo de una manera en que nosotros no podríamos conocerle, y conoce todas las cosas posibles y actuales de una manera en que nosotros no podríamos conocer. Por ejemplo, el conocimiento de Dios es arquetípico, en primer lugar, lo que significa que Dios conoce el universo como existió en su propia y eterna idea antes de que existiera como realidad finita en tiempo y espacio, y que su conocimiento no es como el nuestro, no se obtiene de afuera, sino que es interno como tal, conoce todas las cosas originalmente. Su conocimiento también es innato o inmediato, es decir, no es el resultado de la observación como el nuestro. Nuestro conocimiento siempre es inmediato, porque siempre es el resultado de la observación o de un proceso de razonamiento, ¿sí? Pero el conocimiento de Dios es innato, le pertenece a Él, conoce todas las cosas sin mediación de una vez. Siendo perfecto es también simultáneo, su conocimiento es simultáneo, todo lo conoce al mismo tiempo y no sucesivo, como ocurre con nosotros que conocemos de un hecho a la vez. Así que de manera que Dios puede ver todas las cosas en su totalidad y no poco a poco o una después de otra, sino que todo está en Él de una manera que lo conoce todo simultáneamente, ¿sí? Este conocimiento de Dios también se le llama omnisciencia. ¿Por qué se le llama omnisciencia? Porque lo abarca todo, lo sabe todo. Dios se conoce y conoce en sí mismo todas las cosas que provienen de Él. Conocimiento interno se le conoce. Conoce todas las cosas tal como están aconteciendo. Conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro y las conoce todas en sus verdaderas relaciones infinitas. Conoce la esencia escondida de todas las cosas, a la cual el entendimiento del hombre no puede penetrar. Él ve no como ve el hombre, que tan solo observa las manifestaciones externas de la vida, sino que Él penetra hasta las honduras del corazón humano, ve lo que hay en el hombre, ve en el corazón del hombre, no ve solamente lo físico, lo ve todo, lo sabe todo. Él sabe lo que es posible, lo que puede ocurrir, tanto como lo que es real, lo que ocurre, lo que existe. Y están presentes en su mente todas las cosas que bajo determinadas circunstancias deben ocurrir. Si Él sabe todo lo que ocurriría bajo ciertas circunstancias, etcétera, su conocimiento es abismal, ¿sí? Entonces, increíble este Dios, cómo lo conoce todo, cómo lo sabe todo. También se nos habla de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios puede considerarse como un aspecto particular de su conocimiento. Es un atributo intelectual, como le llama Berkhoff, pero es del todo evidente que conocimiento y sabiduría no son la misma cosa, aunque sí están infinitamente relacionadas. Hermanos, una persona puede ser muy inteligente y no ser sabia, ¿sí? Por supuesto, la sabiduría va ligada a la inteligencia, pero no todo ser inteligente es una persona sabia. La sabiduría implica algo más que conocimiento, ¿no? Implica conocimiento, pero también implica el buen uso del conocimiento. Así que no siempre la inteligencia o el conocimiento y la sabiduría se encuentran juntos. Un hombre inculto puede sobrepasar en sabiduría a un erudito, es decir, un hombre simple, un hombre sencillo, un hombre sin educación, un hombre sin un conocimiento profundo puede ser mucho más sabio que un erudito, ¿cierto? Un hombre que tiene mucho conocimiento, porque el conocimiento se adquiere por medio del estudio, pero la sabiduría es el resultado del conocimiento intuitivo de las cosas. El conocimiento es teórico, pero la sabiduría es práctica. Y hace del conocimiento su servidor para algunos propósitos determinados. La sabiduría toma el conocimiento y lo hace su servidor para propósitos determinados. Así que tanto el conocimiento como la sabiduría son imperfectos en el hombre. El hombre ni conoce todo ni es sabio como Dios es. Es decir, la sabiduría en él es imperfecta. La mayoría de nosotros no somos sabios, somos necios. Pero en Dios, tanto el conocimiento como la sabiduría se caracterizan por su absoluta perfección. La sabiduría de Dios es su inteligencia, tal como se manifiesta en la adaptación de los medios a los fines. Estos señalan el hecho
de que Dios siempre lucha por los mejores fines posibles y escoge los mejores medios para la realización de sus propósitos. Es decir, la sabiduría divina significa que todo lo que ocurre es lo mejor que pudo ocurrir. Es decir, que Dios no solamente conoce todas las cosas, sino que Dios en su sabiduría hace que todas las cosas ocurran como deberían ocurrir. Entonces su sabiduría es perfecta y la nuestra no. A veces queremos cuestionar a Dios por las cosas que hace y no entendemos y decimos, bueno, si yo fuera Dios, o lo sugerimos internamente, si yo fuera Dios no hiciera eso. Pero tú no eres Dios, gracias a Dios que tú no eres Dios, porque tu sabiduría es imperfecta, pero la sabiduría de nuestro Dios es perfecta, aunque nosotros no podamos comprender por qué hace lo que hace, todo lo que Él hace es lo mejor que pudo haber hecho. Y eso es lo que significa sabiduría. Así que nuestro Dios no solamente lo sabe todo, sino que hace todo de la manera más sabia, ¿sí? Ha tomado las mejores decisiones en lo que ha determinado, ¿sí? Entonces, lo sabe todo y además de saberlo todo, es muy sabio. Cuando nosotros encontramos en una iglesia, por ejemplo, un pastor con conocimiento y con sabiduría, eso es una gran bendición, porque no siempre van de la mano. Un pastor puede tener mucho conocimiento y no ser sabio. Y otro pastor puede ser muy sabio y no tener mucho conocimiento. Y tener en la iglesia o un líder o pastores que tengan conocimiento y que sean sabios, hermano, eso es una gran bendición. Pero a pesar de toda esa gran bendición, o sea, esto es imperfecto, no es Dios. Dios tiene todo el conocimiento y tiene toda la sabiduría posible. Pero claro, tener en la iglesia o en la casa padres inteligentes y sabios, o pastores inteligentes y sabios, o gobernantes inteligentes y sabios, eso da garantía, entre comillas, de que las cosas van a funcionar de la mejor manera posible, porque no solamente se van a hacer como se deben hacer, de acuerdo al conocimiento, sino también de acuerdo a la sabiduría, es decir, lo mejor que se puede hacer. Pero nuevamente esto en el hombre es imperfecto, en Dios es absoluto, y el Dios que está en control de todo el mundo es inteligente, posee todo el conocimiento y al mismo tiempo es sabio, es decir, que quien está en control de todas las cosas hace todo de la mejor manera posible. En muchos pasajes de la Escritura se refiere a la sabiduría y hasta de hecho, muchos pasajes de la Escritura se refieren a la sabiduría y de hecho hasta la personifican, ¿sí? Por ejemplo, en Proverbios 8 se personifica la sabiduría. La sabiduría de Dios se manifiesta particularmente en su creación, como dice el Salmo 19 o el Salmo 104. También se manifiesta en la providencia, como dice el Salmo 33, 10 y 11, como dice Romanos 8, 28. También la sabiduría de Dios se manifiesta en la redención, como dice Romanos 11, 33, 1 Corintios 2, 7, Efesios 3, 10. Por último, el último atributo que podemos estudiar en esta mañana sobre los atributos intelectuales es el atributo de la veracidad de Dios. Cuando a Dios se le llama verdad, hay que entenderlo en su más comprensivo sentido. Él es la verdad, primero que todo en el sentido metafísico. En el sentido metafísico, es decir, que en Él la idea de la divinidad está perfectamente cumplida, porque Él es todo lo que como Dios debería ser. Y en ese concepto se le distingue de todos los llamados dioses, entre comillas, dioses ídolos, a los que se aplican los nombres de vanidad y mentira. En el sentido metafísico, Dios es la verdad, el único Dios que existe, la verdad absoluta. ¿Sí? Salmo 96.5, Salmo 97.7, Salmo 115.4, Isaías 44.9 y 10. Pero también Él es verdad en un sentido ético y como tal se revela como realmente es. De modo que su revelación es fidedigna en absoluto, es decir, Él es verdad también moral. Números 23:19, números 3:4, números 23:19, Romanos 3:4, Hebreos 6:18. Y finalmente, Él es la verdad también en un sentido lógico. Es decir, es la verdad en un sentido metafísico, en un sentido ético y en un sentido lógico. Y en virtud de esto conoce las cosas como realmente son y ha constituido la mente del hombre de tal manera que hasta el último de ellos pueda conocer no únicamente las apariencias, sino también la realidad de las cosas. De este modo resulta que la verdad de Dios es la base de todo conocimiento, ¿sí? Así que en un sentido lógico, no hay contradicciones en Dios, sino que hay verdades. Toda la verdad de Dios es verdad realmente, no contradictoria, ¿sí? Porque tiene que ver con su conocimiento. Así que debe mantenerse en nuestra mente, además,
que estas tres ideas, metafísica, ética y lógica, en Dios estas tres ideas son diferentes aspectos de la verdad que son una sola misma en Dios. Es decir, en Dios es la verdad. Y estos metafísicos, éticos y lógicos son aspectos de esa verdad, pero en Dios es una misma idea. Es decir, Dios es la verdad. Así que podemos definir la veracidad o verdad de Dios como aquella perfección de su ser, en virtud de la cual cumple perfectamente la idea de la divinidad. Es perfectamente digno de nuestra confianza en su revelación y ve todas las cosas como realmente son, como en realidad son. Repito esto. Podemos definir la veracidad o verdad de Dios como aquella perfección de su ser en virtud de la cual cumple perfectamente la idea de la divinidad, sentido metafísico. Es perfectamente digno de nuestra confianza en su revelación. Podemos confiar en él porque es la verdad ética y ve todas las cosas como en realidad son, verdad lógica. A esta perfección se debe que él sea la fuente de toda verdad. Él es la fuente de toda verdad, no solamente en la esfera de la moral o en la esfera de la religión, sino también en cada uno de los campos de la labor científica. Él es la verdad. La escritura es muy enfática en sus referencias a Dios como la verdad. Éxodo 34:6, Número 23:19, Deuteronomio 32:4, Salmo 25:10, Salmo 31:6, Isaías 65:16, Jeremías 10:8, Jeremías 10:11, Juan 14:6, Juan 17:3, Tito 1:2, Hebreos 6:18, Primera de Juan 5:20 y 21. Y hermanos, esa ha sido la clase de hoy. Entonces, en resumen, hemos hablado de la personalidad de Dios y su relación con el absoluto, que es un atributo incomunicable. Hemos hablado de la espiritualidad de Dios y hemos hablado de lo que se conocen como atributos intelectuales, como son el conocimiento, la sabiduría y la veracidad. Entonces, hemos terminado. Yo sé que algunos aspectos de la clase son bastante abstractos, sobre todo los que se relacionan con la filosofía, pero espero que haya sido entendible la clase para ustedes. Entonces, no sé si tienen preguntas, hermanos. Hermanos, si alguien tiene preguntas, puede levantar la mano y yo voy coordinando las opiniones. Aquí hay una manito levantada de Yusef López. Adelante, Yusef. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Tengo una pregunta y me podrías, José Ángel, explicar qué es el término metafísica. Siempre he tenido problemas con el término, lo he googleado, pero nunca he llegado a una explicación para mí que sea clara. Ok, dame un segundito, hermano. Ya te digo. Dame un segundo, por favor. Listo, es que tengo de reunión ahorita a las 8 de la mañana, entonces estaba entrando. Metafísica, la palabra meta, etimológicamente, la palabra meta significa como más allá. Parece que seremos solo dos. Y física, por supuesto, lo físico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la metafísica en un sentido epistemológico, en un sentido etimológico, perdón, estamos hablando de lo que es más allá de la física, ¿ya? Entonces, algunos han usado esta palabra para referirse únicamente a aquellas cosas que son espirituales, ¿sí? Como la metafísica es aquello que es espiritual, que está más allá de la física. Y tal vez con ese término es como la mayoría se ha relacionado, pero este es un uso inadecuado de la palabra como tal. La idea de metafísica se refiere a la idea de realidad. O sea, la metafísica es el estudio de la realidad. ¿Qué cosas existen? ¿Qué es lo que existe? Entonces, todas las personas tienen una metafísica y la metafísica tiene que ver cómo nosotros entendemos la realidad. Por ejemplo, para el naturalista o el ateo, la realidad es meramente física. Es
Es decir, lo único que existe son las cosas físicas, las cosas materiales como tal. No existen cosas como espirituales, no existen demonios, no existen ángeles, no existe Dios, no existe diablo, o sea, no existen milagros tampoco, porque el mundo es definido netamente a partir de la materia, de lo físico y de las cosas naturales. Entonces todo lo que ocurre es lo que ocurre por una causa natural, por las leyes de la naturaleza. Y todo lo que existe es aquello que es palpable, que es físico. Incluso nuestros pensamientos, aunque no son físicos, son productos de las reacciones químicas que ocurren en nuestro cerebro como tal. Así que siempre estamos determinados actuando a la luz de estas reacciones químicas, porque nosotros somos seres químicos. Todo lo que existe es la química y la física, la materia, lo natural, ¿sí? Esto es una metafísica. Nos dice que su idea de la realidad es una idea que se limita a lo material, ¿sí? Mientras que la metafísica del cristiano es diferente. En la metafísica del cristiano las cosas que existen son diferentes a las que existen para el naturalista. Para el cristiano existe no solamente este mundo material, sino el inmaterial en el cual Dios está. O sea, Dios es un ser espiritual, por tanto es inmaterial, pero también existe esta realidad mucho más amplia de lo que vemos visiblemente, porque se nos hablan de demonios, se nos hablan de ángeles, se nos hablan de potestades, de principados, se nos hablan de guerras espirituales, ¿sí? Se nos habla de Satanás. Entonces, evidentemente no vemos a Satanás, no vemos a los ángeles, no vemos a los demonios como tal, pero hay una realidad más allá de este aspecto físico como tal. Y además de eso, en esta realidad que no solamente se limita a los aspectos físicos, nosotros creemos que hay un alma, por ejemplo, en el ser humano. Entonces, el ser humano está compuesto de una parte material y de una parte inmaterial. El ser humano es cuerpo y alma. Parte material, parte inmaterial. Por tanto, nuestros pensamientos y nuestro ser como tal es inmaterial en sí. Para el naturalista no, todo es material y por tanto los pensamientos y nuestros sentimientos son producto de las sustancias químicas que ocurren en nuestro cerebro. Así que hay una idea de la realidad, por ejemplo, que son las cosas que existen, solamente existe lo material. Para el cristiano existen también lo inmaterial, espíritu, Dios, Satanás, demonios. Hay una idea del hombre, lo que existe solamente la materia, por tanto nuestros pensamientos y sentimientos son reacciones químicas. Para nosotros no solamente es el cuerpo, los cristianos, sino también el alma, y existen los milagros para nosotros. Para el naturalista, por ejemplo, no existe tal cosa como un milagro, todo debe tener una causa natural. Cristo no pudo haber resucitado porque los muertos no resucitan. Cristo no pudo haber levantado a un paralítico o sanado a una mujer ciega o levantado a un muerto, porque esas cosas no ocurren en este mundo. El mundo es natural. Tuvo que haber hecho algún acto de magia o debe explicarse de alguna manera naturalista si es que algo ocurrió, ¿sí? Pero en nuestra metafísica, como hay un Dios, como hay seres espirituales y como Dios creó todas las cosas, hay un creador como tal, Dios puede obrar de una manera sobrenatural. ¿Sí? Puede hacer que un muerto se levante, que un ciego vea, etc. Entonces, te he puesto estos ejemplos para que entendamos lo que se quiere decir con metafísica. Cuando hablamos de metafísica, estamos hablando de las cosas que existen, de la doctrina de la realidad. Las cosas que existen y cómo funciona el mundo como tal. Entonces te das cuenta que hay una metafísica para los incrédulos y hay una metafísica cristiana. Los cristianos tenemos una metafísica como tal. No sé si eso responde a tu pregunta, mi hermano. Sí, hermano, gracias por aclararme ahí la mente. Sí, normalmente estos puntos de metafísica, de epistemología, por ejemplo, se explican mejor con los ejemplos. Con los ejemplos se puede explicar mejor, porque cuando uno lo habla, o sea, con lo teórico a veces no se entiende, porque no estamos familiarizados con esos conceptos filosóficos, pero cuando ponemos ilustraciones, mostramos los ejemplos, pues ahí se logra comprender el punto. Sí, gracias, hermano. Bueno, hermano. Hermano, no veo más manitos levantadas. Supongo que es que no hay más preguntas. Entonces, siendo así, dejamos a Pastor José libre para que entre a su reunión que ya tiene. De nada, hermanos, agradecer también, contentos. Hoy tuvimos un máximo de 25 estudiantes. Y nada, seguir animándolos a que inviten a otras personas. El estudio es totalmente gratuito y por eso queremos que se extienda a las más personas posible. En 15 días nos vemos con la segunda parte de esta clase.